Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. 4 trucos para mejorar la tiroides. Yo soy Fran Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarte de 4 trucos, 4 cosas sencillas que puedes hacer para mejorar la condición de tu tiroides. Muchas personas, voy a la pizarra, muchas de las personas pues sufren de problemas de la tiroides. Hoy en día, por lo menos en Puerto Rico, en Estados Unidos, todas las carreteras que usted camine va a haber unos anuncios grandísimos hablando de la tiroides y demás, porque es un negocio grandísimo medicar a la gente con problemas de tiroides. Las personas que tienen problemas de tiroides empiezan a sentirse débiles, cansados, deprimidos, no pueden adelgazar, duermen mal, padecen de estreñimiento, tienen las manos frías, los pies fríos, se le cae el pelo cuando se penan, es un desastre. Así que vamos a ver un momentito los 4 trucos principales que existen para mejorar la tiroides. Cosas que usted puede hacer o cualquier persona puede hacer para mejorar la función de la tiroides. Empecemos por decir que la tiroides es una glándula que está aquí en el cuello, y esta glándula produce una hormona que se llama T4, y esa hormona hay otra enzima que se llama diodinase que la convierte en hormona T3. Y esta T3 es la que controla cuánto oxígeno puede utilizar las células de su cuerpo. Las personas que tienen problemas de tiroides pues van a tener bajos niveles de T3. Cuando tienen bajos niveles de T3 hay bajos niveles de oxígeno. Cuando hay bajos niveles de oxígeno pues va a haber poca creación de energía. Las personas que tienen hipotiroidismo empiezan a engordar, empiezan a ponerse más sobrepeso. ¿Por qué? Porque como tienen poco oxígeno, pues no pueden quemar la grasa. Porque no se puede quemar grasa si no hay oxidación, si no hay combustión. Y no hay combustión ni oxidación si no hay oxígeno. Así que las personas que tienen problemas de la tiroides empiezan a tener menos oxígeno precisamente porque tienen problemas de la tiroides. Ahora, los 4 trucos son fáciles. Son 4 cosas que una persona puede hacer para mejorar su tiroides y respectivo de la condición que tenga. Primera cosa, debes saber que la tiroides, lo que más afecta a la tiroides es el estrés. Nada afecta más la tiroides que el estrés, incluyendo relaciones tóxicas, problemas matrimoniales, problemas de pareja, nada le afecta tanto como eso. Así que la hormona, la glándula tiroides se afecta muchísimo con todo lo que sea emocional. Así que a la hora de uno mirar las 4 recomendaciones, una primera recomendación es magnesio. ¿Por qué magnesio? Bueno, porque el magnesio es un mineral relajante. Cuando usted toma magnesio, su cuerpo se relaja, pero asegúrese de que no es óxido de magnesio, que ese es el mineral de los magnesios, es el que menos se absorbe. Búsquese un citrato de magnesio, un cloruro de magnesio, algo que sea absorbible al cuerpo. Así que usted empieza a tomar magnesio el máximo que su cuerpo le permita antes de crear una diarrea. Cuando usted usa magnesio al máximo tolerable por su cuerpo, el cuerpo está cargadito de magnesio, y entonces todas las hormonas, todas las enzimas empiezan a funcionar. Así que necesita magnesio como truco número 1, ¿ok? Truco número 2, necesita potasio. No se puede controlar la tiroides si hay falta de potasio. ¿Qué pasa? La gran mayoría de la población está a falta de potasio. ¿Por qué está falta de potasio? Porque el potasio donde existe es en los vegetales, en la ensalada, en la fruta, en las hojas verdes, y la gente no come de eso. Come pan, harina, papa, dulce, chocolate, dulce, Coca-Cola, pizza. Entonces, todos están bajitos de potasio, ¿no? La cantidad de potasio que se necesita en un día son 4.700 miligramos. Y la mayoría de la población, en promedio, está utilizando 2.100. Así que está tan y tan bajito el consumo de potasio que entonces la tiroides no puede funcionar. ¿Qué se descubrió? Bueno, el doctor se llama Paul Eck. Paul Eck es uno de los expertos más grandes que existen en el planeta sobre el tema de minerales y tiroides, ¿no? Y él básicamente descubrió que el potasio sensibiliza a la tiroides. Cuando quiere decir que la sensibiliza, es que cuando una persona consume suficiente potasio, ya sea en vegetales, en ensaladas, en jugos de vegetales y así, o en un suplemento de potasio, que puede ser citrato de potasio, gluconato de potasio, cualquier tipo de potasio. Cuando una persona consume suficiente potasio y se acerca a los 4.700 miligramos que se necesitan por día, automáticamente la tiroides empieza a funcionar mejor porque se sensibiliza y sensibiliza a los mensajes del cerebro que le están pidiendo que envíe más hormonas. Así que
tomar suficiente magnesio y suficiente potasio hace una diferencia. ¿Cuánto potasio debe tomar una persona? Bueno, en los casos de personas que tienen problemas de la tiroides, puede ser tanto como 8, 8 y 8. 8 cápsulas, que son siempre pequeñitas, de 99 miligramos, al desayuno, 8 al almuerzo, 8 a la cena. Va a notar que cuando empieza a usar potasio, se le baja la inflamación de las manos, se le baja la ojera, se le baja la inflamación de los pies y le empieza a bajar la presión. Porque el potasio hace muchas cosas maravillosas, pero una de las principales que hace, y en este caso nos referimos al tema de cómo sensibilizar la tiroides para que funcione mejor, ¿no? Así que usted usa magnesio a tolerancia, potasio en una dosis lo suficientemente alta como para que empiece a sensibilizar la tiroides. Y lo otro es que hay que eliminar los alimentos agresores. Los alimentos agresores, va a ver usted que tengo varios episodios de alimentos agresores. Usted va a YouTube, a Metabolismo TV, y va a ver que hay un área que se llaman las listas de reproducción. Se llaman playlist en inglés, ¿no? Usted va a los playlists o listas de reproducción y va a ver, hay una que se llama los alimentos agresores. Usted ve esa lista que tiene 8 videos, y le estoy dando toda la técnica para usted encontrar sus alimentos agresores. ¿Qué pasa? Mientras usted esté comiendo algún alimento que le agrede a usted, que puede ser el pan, que le dispara el azúcar por las nubes, que puede ser el chocolate, que puede ser el arroz, que puede ser el maíz, cualquiera de esas cosas le va a afectar la tiroides. De hecho, yo he visto personas que usaban medicamentos para la tiroides que ya no lo usan. Y no lo usan después que descubrieron sus alimentos agresores. Así que busque sus alimentos agresores y elimínelos. Y la última, que son 4 recomendaciones, 4 trucos para mejorar la tiroides, es que tiene que hacer la dieta 3x1. La dieta 3x1 es una dieta así, donde usted balancea 3/4 partes de su plato de alimentos tipo A, que son alimentos amigos, alimentos que adelgazan, y solamente 1/4 parte de los alimentos tipo E. Cuando hay demasiados alimentos tipo E, que son los que engordan, que son los que son enemigos del control de la diabetes, hay tanta glucosa que entonces la tiroides se descontrola. Así que básicamente, si usted hace su dieta 3x1, que la va a ver explicada bien en el libro El Poder del Metabolismo, la va a ver en el libro Diabetes sin Problema, o la va a ver en los episodios de Metabolismo TV, estas 4 cosas siempre mejoran la tiroides. Así que magnesio, suficiente cantidad, potasio, suficiente para que se sensibilice la tiroides, alimentos agresores, eliminarlos, y la dieta 3x1. Usted hace eso y su tiroides solamente puede mejorar. Y eso se lo comento porque la verdad siempre triunfa.